En este video voy a responder la tercera pregunta que me hicieron sobre cruceros por el Mediterráneo y fue ¿qué empacar en la maleta? Bueno, lo número uno es la electricidad, que fue con lo primero que tuvimos problema, porque llevábamos un convertidor, porque en Europa, pues no es lo mismo que en América, ¿verdad? Ahí el conector es de 220 y los de nosotros que usamos en América, pues es diferente. Cuando yo llegué todo feliz al hotel y puse el conector, lo primero que hice fue conectar el teléfono para cargarlo, porque llevaba poca carga, después de hacer un viaje muy largo y llegar al hotel. Y no me funcionó. Y no solo no me funcionó, sino que me quemó el cubito que carga el teléfono. Ahí empezó el primer problema. Y entonces me dio terror conectar la laptop. O sea, la laptop es muy importante para mí porque como yo hago videos y yo tenía planeado hacer videos mientras estábamos en el crucero por el Mediterráneo, que íbamos a estar muchos días y en hoteles y crucero y todo. Pues no pude hacer nada de eso porque me dio terror conectar la laptop y quemar el cargador de la laptop, porque ese sí es caro. Digamos, el cubito del teléfono, pues uno va y compra otro. Pero si quemaba el cargador de la laptop, iba a ser un problema. Bueno, resulta que esa noche, desesperado, porque no teníamos cómo cargar nada, porque nosotros íbamos felices de que llevábamos el convertidor y que eso nos iba a salvar la vida. Pues entonces, frente al hotel había una tienda de apartamentos que se llama El Corte Inglés. Esto fue en Madrid y ya casi eran las 9 de la noche y faltaban 5 minutos para que cerraran. Y por más que corrí, no llegué porque llegué 2 minutos después y ya el muchacho de la caja me dijo, no, está cerrado. Entonces, no, nos quedamos sin eso. Al día siguiente, cuando ya abrieron el almacén, cuando lo abrían como a las 10:30, pues ya me fui a todos los pisos y nadie sabía cómo ayudarme. Ahí no tienen, ese convertidor no es tan fácil de conseguir, el convertidor que convierte 110 a 220. Pero resulta que en la tienda de una tienda de fotografía, no, en la cerrajería, tenía una cerrajería y el señor de la cerrajería me dice, ¿por qué no compras un cubito para el teléfono? Y entonces eso fue lo que nos salvó, porque compramos ese cargador que funciona con el mismo cable que usamos. Nosotros usamos iPhone y el mismo cable del iPhone, el cablecito nada más se pega en ese que es un cubito diferente para 220. Así que compramos dos de esos, uno para mi esposa y otro para mí, y con eso logramos sobrevivir el resto del viaje. Porque el barco sí tiene doble conexión. Los cruceros tienen para 110 y para 220. Entonces ya en el barco ya yo podía conectar la laptop y usar la laptop. Y ya después de ahí, ya la ropa depende, lo que empacas en la maleta depende del clima. Como acabo de decir en el video anterior que me preguntaron que cómo es un crucero en enero por el Mediterráneo, pues hacía mucho frío y hay que llevar mucha ropa para el frío. Pero nosotros que acabamos de hacer hace un mes un crucero por el Mediterráneo en pleno verano, con el sol a 40 grados o más de 40 grados, entonces llevamos ropa muy liviana y ropa muy delgadita. De hecho, no llevamos una valija de las más grandes, sino la de tamaño intermedio. Ahora, los cruceros a veces tienen noche de gala y una noche de gala, pues no todos los cruceros la tienen. Y algunos cruceros, ellos tienen gala todas las noches. Así que dependiendo de cuál crucero vas, en cuál barco vas, podría ser que necesites más cantidad de ropa si es que vas a tener noche de gala todos los días, que no es lo común. Lo común es una noche de gala, pero hay cruceros en los que las personas se visten bien toda la noche. Inclusive hay cruceros donde hay que vestirse con etiqueta, pero ya esos son como la de Holland America o Cunard. No es lo común, sino que son las líneas de cruceros donde son como más formales. Pero en general, lo que es Royal Caribbean, Carnival, MSC, Norwegian Cruise Line, no tienes que andar vestida o vestido de gala. Las chicas sí se visten muy bonitas para la noche, en general, para la cena. Así que tienes que pensar qué ropa vas a necesitar. Los cruceros tienen lavandería, solo que la lavandería es un poco cara. O sea, si llevas una ropa que vas a querer enviar a la lavandería, puede ser que te cueste un poco caro dependiendo de cuánta ropa vas a enviar. Hay días que tienen descuento, entonces te dicen, bueno, por $30 llene la bolsa, pero en una bolsa no te va a caber un traje. Te va a caber tal vez algunas cosas, caben bastantes cosas, pero no te va a caber un saco. Yo generalmente no llevo ropa de gala, o sea, llevo, qué sé yo, una camisa como un poco más formal para las cenas o algo así,
pero no llevo ropa de gala porque no quiero andar jalando equipajes pesadísimos, andar jalando 2 valijas grandes o algo así. Mi esposa también trata de llevar ropa que sea un poquito más delgada, que pese menos, que sea más fácil. Y así es como empacamos para el crucero mediterráneo. Pero si vas a ir en época de frío y de nieve, pues tienes que llevar ropa de nieve y zapatos de nieve. En eso más que todo consiste lo que sería empacar la valija para crucero por el Mediterráneo.